El abrasador sol de Ouagadougou caía implacablemente sobre el polvoriento campo de entrenamiento, mientras Marcus Chen ajustaba por última vez su impecable cinturón negro. Su costosa ropa deportiva destacaba con fuerza contra el modesto entorno del centro comunitario local. El olor a tierra roja y árboles de acacia se mezclaba con su colonia importada mientras observaba a la multitud que se aglutinaba, con desdén apenas disimulado. La noticia se había esparcido rápidamente por los barrios. Un campeón internacional en 3 ocasiones había llegado para demostrar artes marciales reales a los lugareños. Sus ojos recorrieron despectivamente a los niños con ropa desgastada y a los ancianos sentados bajo la escasa sombra. Esto sería más fácil de lo que pensaba. De donde yo vengo, no jugamos a los juegos, anunció Marcus en un francés marcado por su acento, su voz cargada con el peso de innumerables victorias en torneos. La multitud murmuró con incertidumbre mientras él ejecutaba una serie de patadas, fulgurantes que cortaban el aire húmedo. Sus movimientos eran precisos, calculados, cada técnica perfeccionada a lo largo de años de costoso entrenamiento en dojos de clase mundial. Había llegado a África esperando encontrar oponentes fáciles y material impresionante para su imperio en las redes sociales. Los jóvenes locales observaban con una mezcla de asombro y silencioso resentimiento, mientras él continuaba su demostración. Sus patadas podían romper tablas, sus puños podían destrozar ladrillos, y su confianza podía llenar estadios. La multitud comenzó a moverse inquieta a medida que la exhibición de Marcus se volvía más elaborada y sus comentarios más condescendientes. Tus métodos tradicionales de lucha no significan nada frente a la técnica moderna, declaró él, adoptando posturas que lo habían llevado a aparecer en portadas de revistas en su país. Una anciana que vendía mangos cerca sacudió la cabeza con conocimiento, murmurando oraciones en moray que parecían llevarse en el viento. Las paredes, de concreto agrietadas del centro comunitario, habían sido testigos de muchos encuentros, pero nunca de uno cargado con tal tensión. La costosa bolsa de equipo de Marcus estaba prominentemente expuesta, llena de medallas y trofeos que brillaban como promesas de una victoria inevitable. Estaba allí para demostrar que la excelencia importada siempre conquistaba la tradición local. El murmullo de la multitud de repente se apagó cuando una figura apareció desde la sombra de la entrada del centro comunitario. Marcus apenas levantó la vista mientras ajustaba las vendas de sus manos, asumiendo que otro espectador curioso había llegado para presenciar su superioridad. El calor de la tarde parecía intensificarse mientras los pasos resonaban sobre el concreto, firmes y sin prisa. Una voz en la multitud susurró un nombre que hizo que varias personas se enderezaran con sorpresa y respeto. Marcus finalmente levantó la vista, esperando ver a otro desafiante amateur que pudiera despachar rápidamente para su reel de mejores momentos. Pero algo en la repentina quietud de la multitud sugería que este momento sería diferente de todo lo que su entrenamiento había preparado. Ibrahim Traoré entró en el círculo con la tranquila confianza de un hombre que había enfrentado desafíos mucho mayores que las demostraciones de artes marciales. Su sencillo uniforme militar llevaba el polvo de incontables reuniones con los ancianos del pueblo y noches largas de estrategia para el futuro de su país. La energía de la multitud cambió palpablemente al reconocer al joven líder, que había capturado las esperanzas y sueños de la nación. Marcus levantó la vista de su rutina de estiramiento, notando la apariencia poco llamativa del recién llegado con una sonrisa despectiva. No había uniformes llamativos, ni masa muscular intimidante. Solo una figura delgada cuyos ojos tenían una profundidad que el campeón aún no podía comprender. La brisa de la tarde llevó susurros de «Capitán» y «Nuestro hijo» entre los espectadores reunidos. «Oigo que buscas un verdadero desafío», dijo Ibrahim tranquilamente en perfecto francés. Su voz no llevaba ninguno de los alardes que Marcus esperaba de los competidores locales. El campeón de artes marciales evaluó a su nuevo oponente, catalogando lo que veía como desventajas evidentes. No había cicatrices visibles de entrenamiento, ni una figura de luchador, ni equipo costoso. La confianza de Marcus aumentó al darse cuenta de que esto sería aún más fácil de lo anticipado. Tal vez el final perfecto para su documental africano. Las manos de Ibrahim permanecían relajadas a sus costados, sin mostrar ninguna de las posturas defensivas que Marcus había estudiado
en innumerables oponentes. La multitud comenzó a acercarse, sintiendo que algo significativo estaba por suceder. Incluso los niños detuvieron su movimiento inquieto, entendiendo instintivamente que estaban presenciando un momento que sería recordado. Marcus se levantó y chasqueó los nudillos teatralmente, sus anillos de campeonato reflejando la luz solar dura como advertencias de una derrota inminente. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto, amigo?, preguntó con una condescendencia ensayada, ya componiendo mentalmente el pie de foto para su inevitable video de victoria en las redes sociales. Ibrahim simplemente asintió, entrando completamente al improvisado ring con movimientos que parecían ordinarios, pero que de alguna manera imponían respeto. Los ciudadanos burkineses reunidos comenzaron a formar un círculo más amplio, sus rostros reflejando una mezcla de preocupación y tranquila anticipación. Un hombre anciano apretó más fuerte sus cuentas de oración, susurrando invocaciones ancestrales que habían protegido a los guerreros durante generaciones. El mismo aire parecía volverse más denso con la expectativa mientras dos mundos completamente diferentes se preparaban para colisionar. El campeón comenzó su ritual previo al combate, haciendo sombra, con una precisión fluida que había intimidado a oponentes a través de 3 continentes. Sus movimientos eran poesía escrita en violencia. Cada golpe un testimonio de años de entrenamiento dedicado y talento natural. Ibrahim observaba en silencio. Su expresión no revelaba ni miedo ni emoción, solo el enfoque constante de alguien acostumbrado a enfrentar probabilidades abrumadoras. El murmullo de la multitud se volvió más suave, como si estuvieran presenciando algo sagrado en lugar de simplemente un deporte. Marcus terminó su exhibición con una patada giratoria que silbó por el aire a pocos centímetros de la cara de Ibrahim. Pero el joven líder no parpadeó. Y en ese momento de absoluta quietud, algo cambió en la confianza del campeón por primera vez. Marcus explotó en acción con la velocidad y precisión que lo había hecho legendario en los circuitos de lucha a través de 4 continentes. Su combinación inicial fue un borrón de violencia calculada, una finta con la mano izquierda seguida de una devastadora patada circular dirigida directamente a la cabeza de Ibrahim. La técnica fue impecable, perfeccionada a través de miles de horas de práctica y afinada en los rings de campeonatos, donde la duda significaba derrota. La multitud jadeó cuando la patada conectó con la mejilla de Ibrahim, con un crujido enfermizo que resonó a través del campo de entrenamiento. Ibrahim tropezó hacia atrás, con sangre cayendo de su labio partido, mientras Marcus aterrizaba en su característica postura de victoria. El campeón levantó los brazos triunfante, seguro de que la pelea ya había terminado antes de que realmente comenzara. «Quédate abajo, amigo», llamó Marcus con falsa preocupación, su voz cargada con la arrogancia de alguien que nunca había encontrado un oponente que no pudiera quebrar. Los espectadores reunidos observaron en silencio asombrado mientras su joven líder tocaba su labio sangrante con una calma sorprendente. Marcus comenzó su vuelta de victoria alrededor del círculo, sus caros zapatos levantando polvo mientras se bañaba en lo que asumía era el asombro de la multitud. Su teléfono ya estaba grabando, capturando lo que él creía sería otro punto destacado para su creciente colección de conquistas internacionales. La anciana que vendía mangos sacudió la cabeza con tristeza, murmurando oraciones que parecían flotar en la cálida brisa de la tarde. La sonrisa de Marcus se ensanchó mientras se preparaba para ayudar a su derrotado oponente a levantarse con una magnanimidad teatral. Pero algo estaba mal. Ibrahim no se quedaba abajo como lo habían hecho todos los demás oponentes, después de absorber un golpe tan devastador. En cambio, se estaba enderezando lentamente, limpiando la sangre de su boca con el dorso de la mano, como un hombre que había soportado mucho peor. El silencio de la multitud se profundizó, tomando una cualidad que hizo que la celebración de Marcus titubeara ligeramente en los bordes. Los ojos de Ibrahim, en lugar de mostrar la confusión vidriosa de un luchador conmocionado, permanecieron claros y enfocados con una intensidad que parecía arder. La postura del joven líder no sugería derrota, sino más bien la determinación silenciosa de alguien que recién comenzaba a luchar. La sonrisa de Marcus vaciló al darse cuenta de que su técnica perfecta no había logrado el efecto psicológico que esperaba. La confusión del campeón creció mientras observaba a Ibrahim mover los hombros y ajustar su postura con movimientos que de alguna manera parecían más peligrosos que antes.
Esta no era la reacción de un amateur derrotado. Esta era la respuesta de alguien que había sido probado por fuerzas mucho más formidables que los torneos de artes marciales. La sangre en el labio de Ibrahim atrapó la luz del sol como pintura de guerra, mientras miraba directamente a los ojos de Marcus con una calma inquebrantable. La multitud comenzó a moverse inquieta, su asombro inicial transformándose en algo que hizo que la piel del campeón se erizara con una incomodidad inesperada. Marcus había lanzado su mejor golpe, su técnica más confiable para terminar una pelea. Sin embargo, su oponente estaba frente a él, apareciendo de alguna manera más fuerte que antes. Por primera vez en su carrera como campeón, Marcus se dio cuenta de que su entrenamiento podría no haberlo preparado para lo que estaba a punto de suceder. Ibrahim se limpió la sangre de su labio y la miró con la misma calma que había mostrado al enfrentarse a mercenarios extranjeros que amenazaban la soberanía de su nación. El dolor no era nada comparado con el peso de liderar una revolución. Nada comparado con las noches sin dormir planeando la liberación de su país de los títeres coloniales. Se enderezó por completo, sus movimientos llevando la autoridad tranquila de alguien que había enfrentado a generales, el doble de su edad, y a embajadores extranjeros con siglos de arrogancia imperial. La multitud sintió el cambio de inmediato. Este no era un hombre que había sido derrotado por un solo golpe, por muy hábil que fuera. La sonrisa triunfante de Marcus comenzó a desvanecerse, al darse cuenta de que no estaba enfrentando a un oponente común en busca de gloria personal. Este era un hombre que luchaba por algo mucho más grande que trofeos o fama en redes sociales. «Pegas, o fuerte», dijo Ibrahim en voz baja, su tono sin ira, sin miedo, solo el reconocimiento constante de alguien que evaluaba un nuevo desafío. La sangre seguía cayendo de su labio partido, pero su postura seguía relajada, casi casual, como un agricultor que había detenido su trabajo para lidiar con una molestia menor. Marcus sintió que su confianza vacilaba mientras estudiaba la expresión de Ibrahim. No había dolor allí, ni intimidación, solo el enfoque paciente de alguien que había enfrentado intentos de golpe de Estado y presión internacional. El costoso entrenamiento de Marcus le había enseñado a leer a sus oponentes, a identificar el momento en que su espíritu se rompía y la victoria se volvía inevitable. Pero los ojos de Ibrahim mantenían la misma determinación inquebrantable que lo había llevado a través de luchas militares y sesiones de planificación revolucionaria. Marcus comenzaba a darse cuenta de que había entrado en algo más allá de su comprensión. El sol de la tarde parecía intensificarse a medida que Ibrahim daba un pequeño paso hacia adelante. Su movimiento no llevaba la agresión llamativa que Marcus esperaba de los luchadores en busca de venganza. En lugar de eso, había algo casi meditativo en su enfoque, como un hombre que había aprendido paciencia a través de años de planificación cuidadosa y pensamiento estratégico. La energía de la multitud cambió palpable, su asombro inicial transformándose en algo que hizo que los instintos de campeonato de Marcus gritaran advertencias que aún no podía interpretar. El labio sangrante de Ibrahim se curvó en la más ligera de las sonrisas. No era burla, sino la calma confianza de alguien que había descubierto las limitaciones de su oponente. Marcus se encontró retrocediendo levemente, su cuerpo respondiendo a amenazas que su mente aún no podía comprender. La presencia del joven líder parecía llenar el círculo con una autoridad que no tenía nada que ver con la destreza física. El campeón comprendió con creciente alarma que su patada perfecta, la técnica que había terminado con docenas de peleas profesionales, no había logrado más que revelar sus propias limitaciones. Ibrahim estaba frente a él, como un hombre que había sido probado por fuerzas que hacían que las competiciones de artes marciales parecieran juegos de niños. La sangre en su rostro solo servía para resaltar la determinación tranquila en sus ojos, la misma mirada que tenía cuando se dirigía a las Naciones Unidas sobre la soberanía africana. El costoso equipo de Marcus y sus años de entrenamiento de repente se sintieron insuficientes frente a cualquier fuerza interna que su oponente estuviera aprovechando. La multitud comenzó a inclinarse hacia adelante colectivamente, sintiendo que estaban a punto de presenciar algo que trascendía el deporte y entraba en el reino de la leyenda. Por primera vez en su carrera de campeón, Marcus entendió que se enfrentaba a alguien que simplemente no podía ser quebrado por medios convencionales. El sabor de la sangre en la boca de Ibrahim lo transportó instantáneamente a su aldea natal,
donde su abuelo Mamadou estaba sentado bajo el antiguo árbol baobab. La fuerza de un guerrero no proviene de sus puños, sino de su razón para luchar, había dicho el anciano, sus manos curtidas tallando patrones en la tierra roja. El joven Ibrahim había escuchado atentamente, mientras Mamadou hablaba de los ancestros que habían resistido a los asaltantes de esclavos con nada más que determinación y unidad. La voz del anciano llevaba la sabiduría de generaciones que habían sobrevivido a sequías, invasiones, y la humillación del dominio colonial a través de la pura fuerza de voluntad. Esas lecciones se enseñaban a través de historias, no en costosas instalaciones de entrenamiento, sino bajo cielos estrellados, donde la verdad se transmitía como agua preciosa. Ibrahim aún podía oler el humo de los bosques y escuchar los tambores que acompañaban las enseñanzas de su abuelo sobre el espíritu inquebrantable de su pueblo. El dolor físico es temporal, hijo mío, había susurrado Mamadou durante una de sus sesiones vespertinas. Pero la vergüenza de abandonar la dignidad de tu pueblo arde para siempre. El anciano había mostrado cicatrices de batallas libradas, no por gloria personal, sino por la supervivencia de su comunidad contra fuerzas que intentaban quebrar su espíritu. Ibrahim recordó cómo los ojos de su abuelo brillaban a la luz del fuego mientras hablaba de guerreros que habían enfrentado probabilidades imposibles con nada más que fe en su causa. Esos antiguos luchadores no tenían cinturones negros ni victorias en torneos, pero poseían algo mucho más valioso: el conocimiento de que luchaban por el futuro de sus hijos. El árbol baobab había sido testigo de innumerables conversaciones, como esas, su tronco masivo sirviendo como un monumento viviente a la continuidad de su lucha. Las enseñanzas de Mamadou habían sembrado semillas que florecerían años después en campos militares y palacios presidenciales. El recuerdo de las manos callosas de su abuelo, colocándole los tradicionales brazaletes en las muñecas, regresó con una claridad sorprendente. Estos representan las cadenas que nuestros antepasados rompieron, había explicado Mamadou. Llévalos para recordar que la libertad nunca se da. Solo la toman aquellos lo suficientemente valientes para pagar el precio. Los brazaletes habían sido pasados a través de 7 generaciones de luchadores de resistencia. Cada portador añadía su propia historia al barniz del metal. Ibrahim tocó su muñeca inconscientemente, sintiendo el peso fantasma de esos lazos ancestrales que lo conectaban con siglos de lucha. Su abuelo le había hecho prometer que nunca permitiría que una derrota personal disminuyera su compromiso con la liberación de su pueblo. Las últimas palabras del anciano resonaron a través de los años. Un verdadero guerrero cae hacia adelante, nunca hacia atrás, siempre hacia el enemigo de la dignidad de su pueblo. De pie en ese polvoriento campo de entrenamiento con sangre en el labio, Ibrahim sintió el peso total de su herencia ancestral fluir a través de él. Esto no se trataba de probarse a sí mismo ante un luchador extranjero en busca de victorias fáciles. Se trataba de representar la cadena inquebrantable de resistencia que había sobrevivido a la esclavitud, la colonización y los innumerables intentos de aniquilación cultural. El espíritu de Mamadou parecía susurrar a través de la brisa de la tarde, recordándole que cada momento de aparente derrota no era más que preparación para la victoria final. El campeón ante él representaba todas las fuerzas que alguna vez subestimaron a los hijos de África, desestimándolos como débiles, porque no entendían la fuente de su verdadera fuerza. El labio sangrante de Ibrahim se convirtió en una insignia de honor, la prueba de que era digno de llevar adelante el legado que su abuelo le había confiado. Las lecciones aprendidas bajo el árbol baobab lo habían preparado para batallas mucho más significativas que cualquier demostración de artes marciales. Marcus observaba con creciente desconcierto cómo todo el comportamiento de Ibrahim comenzaba a transformarse ante sus ojos. Como un hombre que despierta de un sueño tranquilo a un estado de claridad absoluta, la postura del joven líder cambió sutilmente, su peso redistribuyéndose de maneras que hablaban de un entendimiento instintivo, más que de un entrenamiento formal. Había algo inquietante en la forma en que Ibrahim se movía ahora, no con la agresión llamativa que Marcus esperaba de los luchadores en busca de venganza, sino con la confianza tranquila de alguien que acababa de recordar exactamente quién era. La energía de la multitud se intensificó, sus susurros llevando palabras como fuerza ancestral, y la sangre de los guerreros en lenguas que el campeón no podía entender.
Marcus sintió que sus instintos de campeón comenzaban a gritar advertencias, al darse cuenta de que este ya no era el mismo oponente que había pateado con facilidad momentos antes. El sol de la tarde parecía alargar las sombras, como si el tiempo mismo se estuviera ralentizando para presenciar algo extraordinario. La sangre había dejado de fluir, pero Ibrahim no hizo ningún movimiento para limpiar la sangre que se había secado en su barbilla como marcas ceremoniales. Sus ojos contenían una profundidad que incomodaba cada vez más a Marcus. No la confusión vidriosa de un luchador conmocionado, sino la intensidad enfocada de alguien que había encontrado su verdadero propósito en este momento. «Tú sabes», dijo Ibrahim suavemente, su voz cargada con una nueva resonancia que parecía vibrar a través del campo de entrenamiento. «Mi abuelo me habló una vez de los hombres que confunden la técnica con la fuerza». Las palabras fueron dichas sin malicia, casi de manera conversacional, pero llevaban un tono subyacente que hizo que la piel de Marcus se erizara con un miedo inexplicable. El campeón se encontró estudiando el rostro de su oponente con más cuidado, buscando señales de la victoria fácil que esperaba reclamar. Pero la expresión de Ibrahim solo revelaba la calma paciente de alguien que acababa de darse cuenta de la verdadera naturaleza del combate al que se enfrentaba. Marcus comenzó a girar cansado, sus instintos de campeón finalmente reconociendo que algo fundamental había cambiado en la dinámica de su confrontación. Cada movimiento que Ibrahim hacía ahora parecía intencionado, económico, como un hombre que conservaba energía para una batalla que requeriría todo lo que poseía. La multitud se acercaba más, su respiración colectiva creando un ritmo casi hipnótico que parecía sincronizarse con el latido del corazón de Ibrahim. El costoso entrenamiento de Marcus le había enseñado a leer a sus oponentes, a identificar el momento en que la guerra psicológica podía reemplazar el enfrentamiento físico, pero al mirar a los ojos de Ibrahim ahora, era como mirar hacia profundidades que habían sido forjadas por pruebas mucho más exigentes que la competencia en torneos. Marcus se dio cuenta con creciente alarma de que su técnica perfecta, su linaje de campeón, sus años de costoso entrenamiento podrían ser completamente irrelevantes ante lo que estaba a punto de desarrollarse. La transformación estaba completa. Ahora Ibrahim se encontraba frente a él no como un amateur derrotado, sino como algo mucho más peligroso. Un hombre que había recordado que su verdadera fuerza provenía de fuentes que ningún entrenamiento podía replicar. La sangre en su rostro se había convertido en una marca de despertar, no de derrota. Un recordatorio de que algunas batallas solo pueden ser ganadas por aquellos dispuestos a derramar sangre por algo más grande que la gloria personal. Marcus sintió como su confianza se evaporaba como la niebla matutina mientras se enfrentaba a la incómoda verdad de que su oponente estaba sacando poder de pozos que él nunca había aprendido a abrir. La presencia del joven líder ahora llenaba el campo de entrenamiento con una autoridad que no tenía nada que ver con los rangos de artes marciales o victorias en torneos. Por primera vez en su carrera de campeón, Marcus entendió que se enfrentaba a alguien que luchaba con la fuerza de todo su pueblo fluyendo por sus venas. El punto de inflexión había llegado, y el campeón se dio cuenta de que su preparación costosa lo había dejado completamente despreparado para lo que venía. Marcus lanzó su combinación más devastadora, una ráfaga de golpes que había desmantelado a luchadores profesionales en 3 continentes con precisión quirúrgica. Sus puños cortaban el aire como pistones, cada golpe calculado para explotar las debilidades de texto en la anatomía humana y la posición defensiva. Pero Ibrahim se movió como el agua fluyendo alrededor de las piedras. Su cuerpo no entrenado, de alguna manera anticipaba los ataques que deberían haber sido imposibles de leer. Las técnicas perfectamente ejecutadas del campeón encontraron solo aire vacío, mientras Ibrahim se balanceaba con un ritmo ancestral que precedía a los sistemas de lucha modernos. Sus movimientos llevaban la gracia fluida de generaciones que habían aprendido a sobrevivir a través de la intuición en lugar de manuales de instrucciones. La frustración de Marcus aumentaba a medida que su arsenal de campeón resultaba inútil, contra un oponente que parecía danzar al ritmo de una música que solo él podía oír. La multitud observaba con asombro mientras Ibrahim comenzaba a responder con movimientos que no se parecían en nada a las artes marciales formales, pero que llevaban una efectividad devastadora. Sus contraataques venían de ángulos que el costoso entrenamiento de Marcus nunca había cubierto, fluyendo con la eficiencia natural de una hoz de agricultor cortando grano. No había patadas llamativas ni combinaciones dignas de torneos,
Solo respuestas simples y directas que parecían surgir de una comprensión más profunda del conflicto humano. El joven líder luchaba como lo hicieron sus antepasados, no para impresionar jueces ni ganar trofeos, sino para proteger lo que consideraban sagrado. Marcus vio cómo sus defensas de manual se derrumbaban ante técnicas que existían fuera de su conocimiento integral de los sistemas de lucha. El enfoque de 1900 Ibrahim era como intentar atrapar un rayo con instrumentos científicos, hermoso, natural, y completamente más allá del análisis convencional. La respiración del campeón se hizo más dificultosa mientras se daba cuenta de que su oponente estaba usando estrategias que nunca aparecieron en ningún manual de entrenamiento ni en videos instructivos. Ibrahim se movía con la paciente persistencia de la erosión desgastando montañas, cada acción construyendo hacia una conclusión inevitable que Marcus no podía predecir ni evitar. Sus golpes no llegaban con el poder explosivo que Marcus esperaba, sino con la fuerza constante de los ríos que tallan cañones a lo largo de milenios. El rostro del joven líder permanecía tranquilo, casi meditativo, como si estuviera resolviendo un antiguo rompecabezas en lugar de estar involucrado en un combate físico. Los anillos de campeonato de Marcus de repente se sintieron pesados en sus dedos, decoraciones sin significado que no tenían peso frente a alguien que luchaba con la sabiduría acumulada de su pueblo. Las técnicas costosas que lo habían hecho famoso estaban siendo desmanteladas sistemáticamente por principios que nunca había encontrado en ningún dojo. Los movimientos de Ibrahim comenzaron a contar una historia que trascendía el deporte. Cada gesto estaba conectado con tradiciones que habían mantenido a su gente viva a través de siglos de desafíos aparentemente imposibles. Su estilo de lucha era menos técnica y más historia encarnada, cada movimiento llevando la memoria de los antepasados, que habían enfrentado probabilidades abrumadoras, con nada más que determinación y unidad. Marcus sintió cómo su entrenamiento, de clase mundial, se convertía en una carga, ya que sus patrones rígidos eran explotados por un oponente que luchaba como el agua fluyendo. La multitud sintió que estaban presenciando algo profundo. No solo una pelea entre dos hombres, sino una colisión entre dos comprensiones completamente diferentes de la fuerza y la supervivencia. La costosa educación del campeón estaba siendo desafiada por una sabiduría que nunca había necesitado instrucción formal, solo la voluntad inquebrantable de proteger a su gente. Marcus se dio cuenta con creciente temor de que estaba perdiendo contra algo para lo que nunca había sido entrenado. La anciana que vendía mangos fue la primera en entender lo que realmente estaban presenciando. Sus manos envejecidas apretaban las cuentas de su rosario mientras el reconocimiento brillaba en sus ojos antiguos. Él lucha como nuestros abuelos, susurró en Morai, su voz llevando la revelación a la multitud, ahora reverente. Los niños, que momentos antes habían estado inquietos, ahora estaban quietos, observando, sintiendo instintivamente que estaban presenciando la historia desarrollándose en tiempo real. Las jóvenes madres acercaron a sus bebés, queriendo que presenciaran ese momento, aunque fueran demasiado pequeños para recordarlo. Los hombres que trabajaban en la construcción y los que conducían taxis comenzaron a erguir sus hombros, viendo reflejos de su propia dignidad reprimida en los movimientos de Ibrahim. La noticia se esparció por la multitud como un incendio forestal. Esto ya no era solo una pelea, sino una demostración de algo que pensaban que se había perdido para siempre. La energía de la multitud cambió, pasando de entretenimiento casual a algo que se aproximaba a una ceremonia sagrada, mientras observaban a Ibrahim encarnar la fuerza de la que sus abuelos hablaban en historias susurradas. Los adolescentes con teléfonos inteligentes bajaron sus dispositivos, entendiendo intuitivamente que algunos momentos exigían presencia en lugar de documentación. El ritmo de los movimientos de Ibrahim parecía despertar recuerdos celulares de resistencia y resiliencia que la colonización había intentado enterrar, pero nunca borró por completo. Un anciano comenzó a tararear una canción tradicional de guerra entre dientes, la melodía extendiéndose por la multitud como una oración hecha audible. El aire mismo parecía cargado con la realización colectiva de que estaban viendo su herencia demostrarse frente al desprecio extranjero. Los ciudadanos burkineses reunidos comenzaron a verse reflejados en la negativa de su joven líder a quedarse derrotado. Los niños que nunca habían escuchado las antiguas historias comenzaron a entenderlas a través de las acciones de Ibrahim, observándolo demostrar que la fuerza de su pueblo nunca había sido realmente conquistada.
La multitud se acercó más, formando un círculo más estrecho que se sentía más como un abrazo protector que una mera espectadura. Las mujeres ulularon, suavemente, sus voces entrelazando los tradicionales cánticos de aliento que sus tatarabuelas cantaban para los guerreros que partían a la batalla. El costoso equipo de Marcus y sus credenciales de campeonato de repente parecieron tan extraños e irrelevantes como las medallas coloniales exhibidas en los museos europeos. Los espectadores se dieron cuenta de que estaban viendo cómo se defendía su propia dignidad por alguien que entendía lo que realmente estaba luchando por. El campo de entrenamiento se transformó en un espacio sagrado, donde la sabiduría ancestral se enfrentaba a la arrogancia moderna. El despertar colectivo se extendió a través de la multitud como el amanecer que rompe sobre la sabana, iluminando verdades que habían sido oscurecidas por décadas de influencia extranjera y dudas internas. Las voces comenzaron a llamar el nombre de Ibrahim, no como fanáticos animando a un atleta, sino como un pueblo reconociendo a su campeón en el sentido más verdadero. La multitud se transformó de curiosos espectadores a testigos de su propia resurrección cultural, entendiendo que este momento sería contado por generaciones. Las predicciones confiadas de Marcus y sus ambiciones en las redes sociales parecían, de repente, patéticas ante el telón de fondo de esta celebración orgánica de la fuerza africana. La multitud había despertado a algo que no se habían dado cuenta de que les faltaba. La visión de su propio poder manejado con dignidad y propósito. Ya no estaban observando una pelea. Estaban participando en la reclamación de su orgullo colectivo. Las manos de Marcus comenzaron a temblar mientras el peso de su error se asentaba sobre él, como una manta asfixiante de vergüenza. Sus anillos de campeonato de repente se sintieron pesados, juguetes sin sentido que no tenían valor frente a lo que estaba presenciando. La energía de la multitud había cambiado de una observación casual a algo que rozaba la reverencia, y Marcus se encontró en el lado equivocado de la historia en proceso. Ibrahim estaba frente a él, sangrando, pero intacto, irradiando una autoridad tranquila que hacía que las victorias de Marcus en los torneos parecieran juegos de niños. El costoso entrenamiento del campeón lo había preparado para muchas cosas, pero no para el reconocimiento humillante de que había desafiado algo mucho más grande que un oponente individual. Por primera vez en su carrera, Marcus entendió que se enfrentaba a una derrota que enseñaría, en lugar de simplemente castigar. El joven líder se acercó lentamente, sus movimientos sin agresión, solo la dignidad paciente de alguien que había demostrado su punto sin necesidad de destruir a su oponente. «Luchas bien», dijo Ibrahim suavemente, extendiendo la mano en un gesto que de alguna manera logró ser tanto gracioso como instructivo. Marcus miró la mano extendida, dándose cuenta de que representaba una oportunidad de redención, no de condescendencia. La sangre en el labio de Ibrahim atrapaba la luz del sol de la tarde como una insignia de honor ganada a través de pruebas que Marcus nunca había imaginado enfrentar. El entrenamiento de clase mundial del campeón lo había enseñado muchas cosas, pero la humildad nunca había sido parte del currículo hasta este momento. Se encontró mirando unos ojos que no contenían ira, solo la tranquila satisfacción de alguien que había defendido con éxito algo sagrado. La multitud observaba en un silencio reverente mientras Marcus lentamente retiraba su cinturón negro, la tela que había definido su identidad durante más de una década, sintiéndola de repente como un disfraz que había dejado de servirle. «Vine aquí pensando que sabía lo que significaba la fuerza», admitió, su voz apenas audible sobre las conversaciones susurradas en lenguas que no podía entender. La expresión de Ibrahim se suavizó con algo que rozaba la compasión mientras veía al campeón enfrentar las limitaciones de su costosa educación. El joven líder había aprendido mucho tiempo atrás que la verdadera victoria significaba elevar a otros, en lugar de disminuirlos, y este momento ofrecía una oportunidad para que ambos hombres crecieran. Marcus sintió como años de arrogancia se derretían mientras se daba cuenta de que le habían dado un regalo disfrazado de derrota. La mano que Ibrahim extendió no era caridad, sino una invitación a entender la fuerza a través de una perspectiva completamente diferente. El apretón de manos que siguió duró más de lo que ambos esperaban, cargado con el peso de puentes culturales que se construían en tiempo real. Marcus miró alrededor a la multitud que había presenciado su humillación, y no vio burla, sino la paciencia de un pueblo dispuesto a enseñar, si él estaba dispuesto a aprender. «Tu abuelo»,
dijo Marcus lentamente. Parece que fue un hombre sabio. Ibrahim sonrió, la primera calidez genuina que había mostrado desde que comenzó la confrontación, y asintió hacia el antiguo baobab, visible a lo lejos. El campeón se dio cuenta de que había recibido algo más valioso que cualquier trofeo de torneo. La oportunidad de entender que el respeto no se gana a través de la dominación, sino reconociendo la fuerza que existe en las tradiciones, que había sido demasiado arrogante para reconocer. Por primera vez en su vida, Marcus entendió que perder podría ser el comienzo de ganar verdaderamente. 5 años después, Marcus Chen se encontraba frente a un auditorio lleno en Pekín, pero los trajes caros y los patrocinios corporativos se sentían vacíos en comparación con un polvoriento campo de entrenamiento en Ouagadougou. Ese día, le dijo a la multitud silenciosa: aprendí la diferencia entre pelear y ser un guerrero, de un hombre que nunca pisó un dojo. Su voz llevaba una humildad que lo había transformado de un campeón arrogante en un puente entre mundos. Su historia ahora viajaba por continentes como inspiración, en lugar de alarde. La cicatriz en su nudillo de aquella tarde le recordaba a diario que algunas lecciones solo se podían aprender a través de la disolución completa del orgullo. Sus escuelas de artes marciales ahora enseñaban algo sin precedentes: la integración de la habilidad técnica con la sabiduría ancestral que había descubierto sangrando en el polvo africano. El cinturón negro que una vez usó con arrogancia, ahora colgaba enmarcado junto a una foto de Ibrahim debajo del árbol baobab. Mientras tanto, Ibrahim Traoré se dirigía a la Unión Africana, sus palabras llevando la misma autoridad tranquila que había transformado una simple confrontación en una leyenda. La verdadera fuerza, les dijo a los líderes reunidos, se revela no en la dominación, sino en el coraje de defender principios que trascienden la gloria personal. La sangre que había derramado ese día se había convertido en una moneda simbólica, en una lucha más grande por la dignidad continental y la autodeterminación. Su presidencia se había construido sobre fundamentos más profundos que las maniobras políticas. La misma sabiduría ancestral que lo había guiado a través de esa prueba inesperada. Los niños de Burkina Faso crecían escuchando la historia de su líder que había enfrentado la arrogancia extranjera con nada más que fuerza heredada. El campo de entrenamiento se había convertido en un sitio de peregrinaje, donde los jóvenes acudían para entender que su herencia contenía un poder que ningún entrenamiento externo podría replicar. La historia se difundió a través de las plataformas de redes sociales, de maneras que ninguno de los dos hombres podría haber anticipado, convirtiéndose en un testamento viral de la duradera fuerza de la sabiduría africana. El documental de 1900, Marcus, sobre ese día, había sido visto millones de veces, pero no por las razones que originalmente había previsto. La gente lo veía para ver cómo la arrogancia era humillada por un propósito auténtico. La presidencia de Ibrahim continuaba encarnando los principios que había demostrado en ese polvoriento círculo, mostrando al mundo que el verdadero liderazgo emergía de la fuente de la identidad cultural, en lugar de ideologías importadas. Las universidades comenzaron a estudiar el encuentro como un caso de comprensión intercultural y las limitaciones de la pericia técnica cuando se enfrentaba a la sabiduría ancestral. El árbol baobab, donde el abuelo de Ibrahim le había enseñado, seguía en pie, sus ramas ahora albergando a una nueva generación, aprendiendo las mismas lecciones atemporales. Ambos hombres habían sido cambiados para siempre por esos pocos minutos en los que la fuerza tradicional se demostró contra la arrogancia moderna. El legado perduró de maneras inesperadas. Los estudiantes de Marcus aprendieron a honrar las tradiciones de sus oponentes, mientras que las políticas de Ibrahim reflejaban la sabiduría paciente de los ancianos, que habían sobrevivido al entender que la verdadera victoria significaba levantar a los demás en lugar de derrotarlos. El campo de entrenamiento donde todo comenzó había sido convertido en un centro cultural donde los jóvenes africanos aprendían tanto habilidades modernas como valores tradicionales. Visitantes de todo el mundo acudían para comprender cómo una simple confrontación había revelado profundas verdades sobre el respeto, la herencia y las múltiples formas en que la fuerza podía manifestarse. La historia había trascendido sus humildes comienzos para convertirse en un puente entre culturas, la prueba de que los encuentros auténticos podían transformar a los participantes en mejores versiones de sí mismos. Marcus e Ibrahim, sin saberlo,
Habían creado un momento que inspiraría a generaciones a buscar la fuerza no en la dominación, sino en el coraje de honrar lo que sus antepasados habían preservado a lo largo de siglos de lucha. Su breve encuentro se había vuelto eterno, un testamento del poder transformador de la verdad, que se encuentra con la arrogancia y emerge victoriosa a través de una dignidad simple e inquebrantable. Este encuentro legendario demuestra que la verdadera fuerza proviene desde adentro, enraizada en la sabiduría ancestral y un propósito inquebrantable. ¿Qué opinas de la increíble respuesta de Ibrahim Traoré? Suscríbete para más historias inspiradoras sobre la resistencia africana y comparte tus pensamientos en los comentarios abajo.